Hola a todos, mi nombre es Cabri Pizarro y bienvenidos a mi podcast. Como esta es la primera vez que me escuchan, me voy a presentar. Soy estudiante de arquitectura y tengo 20 años. El objetivo principal de este podcast es hablar de arte y arquitectura y de cada uno de los elementos que me apasionan y me gustaría contarles. En este primer capítulo hablaremos de apertura y vacío, como elementos indispensables en el desarrollo de la arquitectura. Para entrar en este tema que parece tan denso, empezaremos por entender cómo se relaciona la arquitectura con los conceptos. La arquitectura nos habla de la proyección de elementos que modifican el hábitat para responder a unas necesidades. Objetos que se proyectan a partir de determinantes, factores y normativas que estructuran todo un diseño. Pero este diseño siempre cuenta con un enfoque que va orientado a lo que nosotros queremos lograr y representar mediante nuestro proyecto. Y es en esa orientación donde residen los conceptos. Los conceptos son ese soporte teórico que nos ayuda a estructurar y componer nuestro desarrollo proyectual, desarrollando también el soporte formal de nuestra idea. Esto lo podemos entender mucho mejor con la idea de un edificio. Con esta analogía pienso que es más sencillo. Imaginemos que tenemos un edificio ya constituido. Ese edificio representa el desarrollo proyectual. Para llegar a ser ese edificio tuvo que ser una idea, y esa idea tuvo que pasar por una serie de pasos que llegaron a ese edificio. Entre esos pasos encontramos la cimentación y la estructura del edificio. Y allí es donde hacemos referencia a la conceptualización teórica y al empleo correcto de los conceptos. Es ese empleo el que nos permite estructurar la idea y orientarla con respecto a lo que nosotros queremos lograr con nuestro edificio, con nuestra arquitectura o con nuestro proyecto. Lo que buscamos lograr y cómo son los conceptos los que nos permiten guiar esa idea con respecto a eso. Es allí donde encuentro la oportunidad para definir el vacío como un elemento aparte de la arquitectura. El vacío se define como la ausencia de algo tangible, y es allí, en esa ausencia, donde reside la oportunidad de una idea. ¿Por qué me parece importante entender eso? Porque ahorita que veamos el vacío desde la arquitectura, vamos a entender las diferencias entre uno y otro, pero cómo son afines. El vacío, sin ninguna referencia a ningún campo, nos habla de la oportunidad de crear algo a partir del vacío. Y la conceptualización teórica nos habla de crear de ese algo una estructuración lógica para lograr un objetivo con respecto a nuestro proyecto. Ya entrando más en esa materia, podemos hablar del vacío y la apertura, pero definidos desde la arquitectura. La apertura, según Juárez Chicote, se define como la capacidad de romper la estanquidad de los límites de un objeto y hacerlo permeable al mundo y a los demás seres. Tallarlo, romperlo o excavar en su interior son maneras diferentes de abrirlo y ponerlo en relación con el espacio en torno a él. Como esta definición, encontramos un sinfín de otras teóricas que nos llevan a encontrar en resumidas palabras que la apertura se encuentra mediante el equilibrio del adentro y el afuera, y es en esa relación de continuidad donde reside la esencia del concepto. Por otro lado, desde la arquitectura el vacío se define como la ausencia de lo construido, y como es a partir de esa ausencia donde se crea un elemento ordenador del espacio. A partir de estas definiciones, muy a grandes rasgos, podemos encontrar que estos dos conceptos terminan siendo muy afines. Uno busca crear continuidad en el espacio y el otro busca orientarlo y ordenarlo. ¿Cómo se logra esto? La apertura lo que quiere conseguir es encontrar ese espacio sin límite donde las personas puedan sentirse adentro estando en el afuera. Y el vacío lo que quiere es lograr desde el adentro ordenar lo suficiente el espacio para crear una continuidad en el mismo. No sé si esto suena un poco confuso y lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Imaginemos que la apertura es representada por un cristal que ayuda a contener un espacio, pero no limita la visualización en el mismo. Entonces permite crear esa idea de continuidad en el espacio y hacer que el usuario sienta confort. El vacío, en cambio, se encuentra partiendo en un espacio. Si tenemos toda una habitación cerrada y se abre una apertura superior o un vacío por la cubierta, nos permite la permeabilidad de la luz y nos hace crear esa continuidad, esa relación de continuidad entre el adentro y el estar afuera, pero es una continuidad controlada. Esto es lo que se logra mediante el empleo de estos conceptos.
Una vez entendemos estos conceptos desde la argumentación teórica, tenemos el eje estructurante de este podcast, que es entender el por qué estos conceptos se consideran indispensables en el desarrollo de la arquitectura. Desde mi opinión y mi visión muy personal acerca de cómo veo la arquitectura, considero que estos dos conceptos son fundamentales en el desarrollo de mi arquitectura. ¿Y por qué hago énfasis en ese mí? Porque creo que los conceptos y los elementos que nosotros escogemos para hacer nuestra arquitectura hablan mucho de lo que somos, de lo que representamos y de lo que queremos lograr mediante nuestros proyectos. En mi caso, considero que el enfoque social siempre ha sido un punto determinante dentro de todos mis proyectos y estos conceptos me permiten lograrlo. Malen nos afirma que la apertura dentro de la arquitectura está ligada al control sobre el entorno y las afecciones que éste desarrolla sobre el mismo. De esta idea podemos decir que un objeto proyectado abierto al entorno cuenta con un mayor impacto sobre el mismo y un mayor control. ¿Cómo es esto? Pues que si nuestro proyecto responde de manera adecuada al entorno, vamos a tener un impacto social en el lugar de emplazamiento mucho mayor. Sea un proyecto a pequeña escala o a grande escala, nos habla de que la apertura nos permite lograr eso mediante estrategias o enfoques proyectuales como lo son el espacio público o el empleo de materiales. Esto ya lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante, pero nos habla en sí de que todos estos factores nos muestran cómo podemos conectarnos con el entorno, y si es esa proyección social o ese enfoque social que ustedes buscan, pues la apertura y el vacío no lo permite, mediante obviamente el control del espacio, pero sin ser delimitado. A partir de todo esto encontramos un factor fundamental, que es el impacto social, puesto que la idea de entender esos conceptos como factores indispensables está muy orientado a cómo yo veo mi proyecto y cómo quiero que éste responda al entorno que lo rodea. Como les digo, desde mi opinión personal, el desarrollo de la arquitectura debe estar ligado al impacto social de la misma y debe contar con una continuidad espacial que haga sentir al usuario desde el afuera en un estado de confort. Una representación de esto podría ser la idea de la relación de un edificio mediante el vacío y la apertura al entorno, teniendo como elemento articulador el espacio público, que es muy semejante a la relación entre el cuerpo humano y la respuesta de los sentidos a los estímulos del entorno. Ya entrando mucho más en el tema de por qué el empleo de estos conceptos es indispensable en el desarrollo de muchas arquitecturas, entre esas la mía, ya que pues está ligado al enfoque social que yo le quiero dar a mis proyectos. También tenemos la contraparte de todo esto, y es que el mal manejo de la apertura puede desequilibrar el espacio o puede desconfigurar toda la orientación que nosotros queremos brindarle. También debemos entender que todos esos elementos están muy ligados a la funcionalidad y debemos encontrar el equilibrio en el que el espacio debe ser continuo, pero no debe perder ese cerramiento o esa cubierta que nos permite también delimitar el espacio y decir, no, mira, de aquí para acá es el proyecto, y también formar parte de esa esencia, obviamente sin cerrarse al entorno. Dentro de todos los factores he encontrado mucho que el vacío era interpretado como un elemento funcional, un elemento que contaba para ventilación e iluminación, pero nada más, no formaba parte del desarrollo estético o de esa conceptualización del proyecto. Fue buscando en elementos teóricos mucho más orientados a la psicología y a cómo el espacio afecta al desarrollo de las personas, donde encontré el enfoque que yo le quería dar a este podcast, que era el valor social y intuitivo que tiene la apertura y el vacío dentro del desarrollo proyectual de la arquitectura, y cómo todo esto para mí es indispensable. Dentro de ese orden de ideas, podemos decir que si queremos implementar estos dos conceptos, debemos entender el enfoque que queremos brindarle a nuestro proyecto. Podemos partir del buscar que sea un proyecto abierto, que sea completamente comunitario, el desarrollo dotacional, que busque fundirse en el entorno y crear esa relación de familiaridad entre los usuarios, formar parte del contexto y no representar ninguna jerarquía. Es decir, un proyecto con una orientación tan social como este puede lograr mediante el empleo de espacio público o el empleo de plazas interiores esa continuidad representada mediante el vacío y la apertura.
Ligado a esto puede estar el empleo de materiales translúcidos o permeabilidades que permitan el control del espacio pero sin delimitarlo. Todo esto pues nos lleva a un desarrollo espacial abierto que no considera límites, sino que más bien habla de decisiones de los usuarios y que nos lleva a todo ese comportamiento más social del proyecto. Pero, por otra parte, que también es válido, podemos hablar del empleo de estos conceptos, pero en torno a elementos de jerarquía, elementos que no vayan ligados a la funcionalidad del proyecto, sino que van hablando de la visión estética del diseñador. Representan la idea de un proyecto abierto en su interior. Para esto es muy familiar la idea del interiorismo, que es un proyecto cerrado hacia la afuera, pero que adentro habla de una continuidad espacial impresionante, como el empleo de grandes luces y el manejo de luces con vacíos internos. Esto también es válido dentro del empleo de estos conceptos. No todos los proyectos deben estar orientados a la apertura social. Muchos, como por ejemplo las viviendas, pueden hablar del concepto de vacío y apertura desde lo interior. El desarrollo o la conceptualización de lo quiero abierto pero lo quiero para mí es completamente válido. Esto representa como lo que yo quiero o lo que busco con mi proyecto. Si yo lo que busco es tener una jerarquía en el entorno y que todo el mundo vea mi espacio como un espacio cerrado, que es en realidad un desarrollo interior vacío y abierto al entorno, pero interior, es completamente válido el no ejercer control sobre el entorno. De otra manera, sea desde lo estético o mediante el empleo de acabados técnicos en el que sean evidentes el empleo de los conceptos, o como les decía, el desarrollo espacial a una respuesta mucho más social, creo que a través de esta argumentación pudimos entender que el contener no es lo que queremos lograr, o al menos no es lo que yo quiero lograr con mi arquitectura. Yo no quiero contener, yo quiero permitir a los usuarios apropiarse del entorno, y es por esto que me apego tanto al desarrollo de estos conceptos. Ya para concluir, me gustaría que hubieran entendido el valor de estos conceptos y que logren verle las posibilidades tan significativas que pueden tener. Al encontrar la continuidad del espacio y cómo ésta puede hablar de lo que nosotros queremos representar con nuestra arquitectura, ya sea desde el espacio social o desde un espacio interior que represente continuidad para mí, espero que puedan entender y lograr implementar en sus proyectos ese vínculo con el entorno o la respuesta del proyecto desde el interior al mismo. Y bueno, eso ha sido todo por el podcast. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión.